Buenas tardes, ¿cómo están, estimados jóvenes? A ver, en cuestión de lengua y literatura, vamos a ver el tema sobre las figuras literarias. Ya, las figuras literarias, también llamadas figuras de retórica o recursos literarios, son recursos de lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior. Entonces, por ejemplo, en la prueba de lenguaje vamos a encontrar ejemplos, ¿no? Ejemplos de algunos recursos literarios, por ejemplo, hipérbole, que es un símil, que es una metáfora, una anáfora, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos que identificar a cuál pertenece, ¿ya? Entonces, estas figuras literarias se utilizan principalmente para dar más belleza a una expresión o a las palabras. Vamos a analizar una por una. Ya, tenemos el símil. Símil es una comparación, se suele hacer con la palabra como. La calle abierta como un ancho sueño. Entonces aquí vemos en el ejemplo que la palabra como es el enlace, ¿no? Es el nexo. Entonces la calle abierta como un ancho sueño. Dice, Luis es tan esquivo como un gato. Sus ojos son como dos luceros. Temblaba como gelatina. Luisa es cobarde como un ratón. Son tan parecidos como dos gotas de agua. José es valiente como un león. Duerme como un bebé. Su textura es rugosa como una corteza de árbol. Entonces aquí vemos en este gráfico, ¿no? Cómo están todas las oraciones tienen el nexo como. Entonces es una comparación, ¿no? El símil. La siguiente es la personificación. Ya en la personificación solo se oirá la risa blanca de las estrellas, persiguiendo a las sombras por todos los caminos. Entonces, la personificación consiste en darle, por ejemplo, a un animal o a una cosa, darle, como su nombre lo dice, ¿no? Personificarle, darle cierto rasgo que le da como vida a la palabra, ¿no? Dice, solo se oirá la risa blanca de las estrellas persiguiendo a las sombras por todos los caminos. Entonces acá tenemos otro ejemplo. La abeja charlaba con la hormiga. Los árboles susurraban con el viento. Los árboles veían todo lo que sucedía en el bosque. Comentaban con los animales. El banco llora cuando te sientas en él. La silla cruje de dolor al sentarse en ella. Entonces aquí analizamos en los ejemplos, ¿no? Dice la abeja charlaba, no charlaba, o sea, mantiene como un diálogo ese con la hormiga, entonces le da el rasgo de personificación. Los árboles susurraban al viento. Los árboles veían lo que sucedía en el bosque y lo comentaban con los animales. Entonces le dan cierto rasgo de personificación. El banco llora cuando te sientas en él, ¿no? Aquí vemos llora, veía, susurraba, charlaba. La silla cruje de dolor. Entonces estos rasgos le da el aspecto de personificación a las oraciones. ¿Ya? Entonces, otro de las figuras literarias es hipérbole. Hipérbole es una exageración. Por ejemplo, dice, era un hombre o una nariz pegada. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Era un pez de espada muy barbado. Te dije 1000 veces que lave los platos después de comer.
Tengo tanto, pero tanta hambre que me comería una vaca entera yo solo. Este perrito es el más lindo de todo el mundo. Te quiero hasta el infinito y más allá. La película es excelente. Me maté de risa prácticamente todo el tiempo. Ya entonces aquí encontramos el, la hipérbole es la exageración, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos donde dice, te dije 1000 veces que lave los platos. Ahí está la exageración, donde dice 1000 veces. Ya en la siguiente oración dice, tengo tanta hambre que me podría comer una vaca. Es exagerado, ¿no es cierto? Porque nadie podría comer una vaca entera. Mi perrito es el más lindo de, de todo el mundo, ¿no es cierto? Te quiero hasta el infinito, hasta el infinito. Entonces aquí vemos en la parte, ¿no? Donde exagera. La película es excelente. Me maté de risa prácticamente. Entonces aquí está el término me maté. Entonces, por ejemplo, en la última prueba que les tomaron a los chicos, les pusieron ejemplos de todos estos aspectos de las figuras literarias, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Hipérbole, símil, etcétera, etcétera. Entonces, sí es bastante, hay que memorizar la esencia de cada uno de estos, porque, perdón, porque esto es lo que les ponen en la prueba, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el hiperbatón. ¿Qué significa? Es alterar el orden gramatical en una oración. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, si mal no recuerdo, lo lógico sería, si no recuerdo mal, adiós, gracias. Gracias a Dios. Y vemos que entre paréntesis está la respuesta, cómo se debería decir, ¿no? Bien está bien. Ni qué decir tiene, no se tiene que decir. Miedo me da lo que va a hacer, me da miedo lo que va a hacer. Mal lo veo mal. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De lo que en hiperbatón altera el orden gramatical, o sea, la oración está mal formulada, ¿no? Entonces, como analicemos, ¿no? Si mal no recuerdo, muchas veces escuchamos, ¿no es cierto?, estas expresiones. Entonces, la forma lógica sería, si no recuerdo mal. Dice, adiós, gracias a Dios. Entonces, en esto consiste el hiperbatón. Ya tenemos también una metáfora. La metáfora es una identificación de un objeto con otro, en virtud de una relación de semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación. Y entonces tenemos, por ejemplo, dice, los algodones blancos del cielo tapizan el azul. Dice, tus cabellos de oro, nubes de algodón, los cabellos del mar. Entonces, cuando decimos tus cabellos de oro, asemejamos al rubio del cabello. Nubes de algodón se refiere a la textura que asemeja a las nubes. Los cabellos del mar al referirse a las olas de mar. Por ejemplo, dicen, tus ojos son azules como el mar, ¿no? Entonces se asemeja al tono del mar. Entonces es una comparación, ¿no? La metáfora. La antítesis. ¿Qué significa antítesis? ¿No? Contrapone dos ideas o pensamientos. Es una asociación de conceptos por contraste. Amor, odio, blanco, negro, etc. Yo lloro el día, tú lloras la noche. La antítesis es una como contradicción, ¿no? Por ejemplo, en la prueba
les ponen identifique la tesis, ¿cierto? No hay que confundirse de pronto. La tesis quiere decir la idea principal de un texto. Entonces, al leer un texto vamos a encontrar, casi siempre está al inicio de la lectura lo que es la tesis. Mientras que la antítesis quiere decir dos ideas, pero que se contrastan, ¿no? Por ejemplo, dice del amor al odio, blanco, negro, por ejemplo, arriba, abajo, ¿ya? Dice, yo lloro el día, tú lloras en la noche. Entonces ahí está hablando de lo contrario, no del día, la noche. Por ejemplo, dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Cuando quiero llorar, no lloro. Este amor más hondo que el mar puede llegar al cielo y seguir. Hay que mirar a la rosa por su belleza y sus espinas también. Los niños van por el sol y las mujeres por la luna. Entonces vemos cómo en la antítesis principalmente se basa en la contraposición o el contraste, esa comparación que hace entre aspectos similares. Por ejemplo, en la primera dice, es tan corto el amor y largo, corto y largo, no contrasta. Cuando quiero llorar, no lloro. Es la intención. Dice, el amor es más hondo que el mar, pero puede llegar al cielo y seguir, o sea, no tiene un fin. La rosa, por ejemplo, ¿no es cierto? La rosa se le llama la atención por su belleza, pero también tiene sus espinas que lastiman. Y en el último dice, los niños van del sol por el sol y las mujeres por la luna. Entonces, contrasta, ¿no? El sol del día y la luna, que es la noche. Otra de las figuras literarias son, por ejemplo, la aliteración. En la aliteración es una repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias palabras consecutivas de un mismo verso, estrofa o frase. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice, una torrentera rojiza rasga la roca. Entonces, en este ejemplo vemos que se repiten, ¿no?, los sonidos o las palabras, ¿no? Puede ser. Entonces aquí vemos la R, se repite la R, que está resaltada con rojo. Dice, una torrentera rojiza rasga la roca. ¿Ya? Por ejemplo, 3 tristes tigres comen trigo en un triste trigal. ¿Ya? Hay otra, por ejemplo, que son conocidas, ¿no? Dice, Pablito clavó un clavito, ¿qué clase de clavo clavó Pablito? Entonces, no, se repiten, ¿no?, las letras. Vamos a ver otros ejemplos. Dice, se oyen los claros clarinetes de Rubén Darío. Mi mamá me mima, aliteración popular. Josefina saca el saco al sol para que se seque. Chilería de chillidos. La libélula vaga de la vaga ilusión. Entonces ahí podemos ver cómo se repiten, ¿no? Por ejemplo, en el primero la C con la L de claros, clarinetes. En la segunda la M, ¿no? Mi mamá me mima. En la tercera saco la S, ¿no? El sol se seque. En la cuarta la Che, no, chillería de chilides, la Che y la L. Y en la última, la libélula vaga. La libélula se repite la A, no, la libélula vaga de la vaga ilusión. Entonces, en eso ahí tenemos algunos ejemplos. Otro de las figuras literarias es asíndeton, ¿no? Figura que afecta a la construcción sintáctica del enunciado y que consiste en la omisión de nexos o conjunciones entre palabras, proposiciones u oraciones para dar a la frase mayor dinamismo. Entonces tenemos
Tenemos, por ejemplo, teníamos todo, poco, nada. La vi sonreír, calle, huí. Pasan las horas, los días, los meses, los años. Llegué, llegó, miré, miró, sonreí, sonrió. Los chicos corren, juegan, pelean, canta, ríe, sueña, acude conmigo, calma mi pena. El cielo estrellado, iluminado, pero desolado. Entonces aquí podemos ver en estos ejemplos que no tienen nexos, no conjunciones. Si se fijan que por ejemplo, no dice le vi a la niña sonreír, no. O por ejemplo, pasaron las horas y también los días, por ejemplo, no existe nada de ese tipo de nexos, ¿no? Dice, llegué, llegó, miré, miró, sonreí. Entonces son las palabras sin nexo, solo existen comas o punto y coma, no se pueden fijar. Entonces, este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces necesito que memoricen, ¿no? Como les digo, todos estos figuras literarias les van a poner en el examen diferentes tipos de ejemplos, ¿no? Entonces ahí tienen que tener la destreza de identificar. Ya aquí vemos que ninguno de estos ejemplos no tienen nexos, ¿no? Canta, ríe y se separa por una coma. Entonces podemos identificar por el signo, ¿no? Canta, coma, ríe, sueña, coma, acude conmigo, coma. Y llegué, coma, llegó, punticoma, miré, coma, miró, sonreí, sonrió. Pasan las horas, coma, todos los días, coma, etcétera, ¿no? Ya vamos con otro. Otro de los aspectos, de las figuras literarias, es la ironía. ¿En qué consiste la ironía? Es una expresión de lo contrario o lo que se piensa de tal forma que por el contexto el receptor puede reconocer la verdadera intención del emisor, ¿no? Entonces es lo contrario a lo que se piensa, ¿no? La ironía. ¿Qué, qué alegría expresas llorando? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Dice, menos mal que seguí tus consejos. ¿No estás cansado de estudiar? Una madre a un joven que no estudia nada. Valoro mucho tu comentario cuando alguien dice algo que no viene para nada al caso. Claro que me encanta estar acá trabajando de 8 a 22, ¿no es cierto? Entonces son expresiones donde se expresa lo contrario a lo que se siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, menos mal que seguí tus consejos. Ya acá le dicen a la madre al joven, ¿no estás cansado de estudiar? Entonces, claro que me encanta, por ejemplo, una persona que está trabajando durante muchas horas, ¿no es cierto? Y dice, claro que me encanta estar acá trabajando, 8, 10 o 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, es lo contrario a lo que se siente. Ya, en eso consiste la ironía. Ya, otro eh, de las figuras literarias es perífrasis, ¿no? No se confundan de pronto con paráfrasis, que suena algo similar. El parafraseo, como ya estudiamos en la clase anterior, el parafraseo era cuando leemos un texto, dar un resumen con nuestras propias palabras, sin que se pierda la esencia del tipo de texto. Entonces, el perífrasis dice con un rodeo de palabras lo que podría decirse, con menos o hasta con una sola. Ya. Y cuando llegue el día del último viaje, y al partir la nave que nunca ha de tornar. Dice, le pongo en dudo. Dieron comienzo a los Juegos Olímpicos, comenzaron. Se echó a llorar cuando supo que no aprobó el examen. Lloró. Se puso a temblar, tembló.
El sol fue el protagonista del día, no llovió. Tenlo en cuenta al hacerlo, considéralo. Ya, entonces, por ejemplo, en perífrasis, aquí la esencia, ¿no? Es que se puede resumir, no se necesita de pronto muchas, como a veces decimos, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano dice al grano, decimos, ¿no es cierto? Al grano, porque de pronto a veces conversamos con alguien y habla demasiado, ¿no? Entonces decimos, a ver, al grano, o concrete le decimos, ¿no es cierto? Son de pronto de broma. Entonces en eso consiste, no tener rodeo con tanta palabra, ¿no? Decirlo inclusive con una sola palabra, como están en los ejemplos, ¿no? Dudo, comenzaron, lloró, tembló, no llovió, considera. Ya, otra de las figuras literarias es onomatopeya. ¿Cuál es la esencia de la onomatopeya? Consiste en imitar sonidos reales por medio del ritmo de las palabras. Variedad de la aliteración que imita los ejemplos de la naturaleza. Me acuerdo que en la prueba anterior les pusieron, me acuerdo, estaba la onomatopeya, estaba el símil, metáfora, estaba, me parece, como unas cinco figuras literarias que les pusieron en la prueba. Por ejemplo, onomatopeya, ¿no? Entonces, imitar el sonido. Por ejemplo, dice, el kikiriki del gallo me despertó. El B de la oveja, ¿no? De la cabra, del carnero. El cri cri, canto del grillo. Croak, de la rana, del sapo. El cuac, del pato. El guau, del ladrido del perro. Kikiriki, del gallo. El miau, maullido del gato. El mu, toro y vaca. Entonces, en la onomatopeya se basa, ¿no? En imitar los sonidos de la naturaleza. Ya aquí vemos en algunos ejemplos en lo que son los animalitos. Ya, también tenemos eh, para, paranomasía. Ya, ¿en qué consiste? Es en la aparición de palabras distintas, pero de forma muy parecida. Esta mínima diferencia formal conlleva una gran diferencia del significado. Por ejemplo, dice, el tálamo fue túmulo de la felicidad, su cuerpo de campaña galopa y golpea. Entonces son palabras distintas, pero tienen una forma parecida, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, en el primer ejemplo dice tálamo con túmulo. En el segundo es galopa y golpea. Tiene una diferencia en su significado, pero tiene una forma parecida. Por ejemplo, tiene la aptitud y la actitud para realizar el trabajo. Entonces ahí encontraríamos en las palabras aptitud y actitud, que son parecidas, ¿no? Pero tienen un significado diferente. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Entonces ahí tenemos cómo se repiten, ¿no? Todas las palabras son parecidas. Cuenta, cuentas, cuentos, cuentos, ¿no? Dice, hambre tiene el hombre. Entonces ahí tiene el parecido hambre con hombre. Peco de pocas pecas. Entonces, pecas con peco y pocas. Ya, estoy casado y cansado. Casado y cansado, ¿no? Traigo un trago lleno de tragedia, ¿no? Entonces ahí sería traigo trago y tragedia. El patrón mató al ratón. Entonces ahí sería patrón mató ratón. Ya, también en la mesa hay una mesa y masa. Entonces, en el paronomasia, no se olvide, no, son palabras sí que tienen
significa una escritura similar, pero tiene un significado diferente. ¿Ya? Ya, listo. Entonces, ahí hemos terminado lo que es el tema de las figuras literarias. Hemos hecho un análisis, ¿no?, de todas las figuras literarias con ejemplos. Entonces, como les digo, no tienen que memorizar los conceptos de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la esencia? Y también los ejemplos para que seguir. Vamos a, en este momento les voy a compartir otro documento. Espérenme un segundito, ya les voy a abrirle ya. Ya, entonces, también en los ítems de la prueba está, por ejemplo, en lo que es comunicación e interacción social, lectura comprensiva, ¿no? En la anterior clase ya estuvimos analizando algunas preguntas, entonces vamos a ir intercalando, ¿no es cierto?, entre materia y también preguntas. Vamos a analizar. Por ejemplo, a ver, espérame un segundo. Ya, aquí, en este ejemplo, ya, dice, en la mayoría de preguntas del examen, ustedes van a encontrar este tipo de pregunta, que dice, identifique la tesis del texto, ¿no? Entonces ya les mencioné en una clase anterior que la tesis significa la idea principal, ¿ya? Aquí hay una pregunta un poco extensa, ¿ya? Entonces, más o menos de ese tipo de preguntas, así el tamaño es lo que les pusieron en el último examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar esta pregunta. En las 15 preguntas que más o menos son de lenguaje, casi unas 5 más o menos es sobre este tipo, ¿no? Identifique la tesis, saque la idea principal, por ejemplo, o identifique la conclusión, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a analizar. Dice, la pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se entiende por aprendizaje de una lengua a la adquisición de las habilidades necesarias para una comunicación efectiva. Lingüísticas, expertos consideran este componente lingüístico como el principal para conseguir una comunicación oral exitosa. La pronunciación juega un papel muy importante en la vida personal y social de cualquier individuo. De hecho, es el componente lingüístico que más ligado está a los conceptos de identidad personal y pertenencia al grupo. Un estudiante en los últimos niveles de español conocía perfectamente la gramática. Sin embargo, su pronunciación presentaba dificultades, por lo que no podía considerarse como un comunicador óptimo. Muchas veces la atención de quien lo escuchaba se desviaba del mensaje hacia la forma en la que el mensaje era emitido. En ocasiones inclusive se llegaba a dificultar la comunicación porque el oyente no conseguía entenderla. Ya, pues aquí tenemos las opciones. Dice, por ejemplo, la pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje y dominio de la lengua extranjera. Ya, en la B dice, se entiende por aprendizaje a una lengua a la adquisición de todas las habilidades lingüísticas necesarias para una comunicación efectiva. La C. Expertos lingüistas consideran a la pronunciación como el principal factor para una buena comunicación oral. Dice, un estudiante de español conocía perfectamente la gramática, pero su pronunciación presentaba problemas al momento de comunicarse. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo nos pide la tesis, ¿no es cierto? O sea, la idea principal. Ya, ustedes pueden fijarse que en la primera línea, ya, un tips así de clave, ¿no?, para encontrar la idea principal es, por ejemplo,
Espérenme un segundo, ya, seguimos chicos. Entonces aquí, por ejemplo, podemos, en este ejemplo, les comentaba, ¿no? Cuando dice, si se fijan que en la primera línea dice la pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Entonces ahí tenemos la idea principal. Si se fijan que está un punto, ¿no? Entonces siempre en las dos primeras líneas o a veces también al final vamos a encontrar la idea principal o de pronto una conclusión. Entonces eso es un tip, ¿no? Que nos ayuda para identificar rápido. Acuérdense que en la prueba el tiempo se va rapidísimo, al menos en las preguntas de científico se les quema full tiempo, ¿no? Entonces por eso es importante en el área del lenguaje tratar de leer rápido y de, y de tener esa destreza, ¿no? Para encontrar rápido la respuesta. Ya aquí, bueno, en cuestión de las respuestas, por ejemplo, a ver, ya, aquí en las respuestas ya, tenemos que primero descartar, ya, pues aquí por ejemplo en la opción B nos está explicando sobre la adquisición de habilidades lingüísticas, en la D sobre un estudiante que dice que pronuncia perfectamente la gramática, pero también dicen al momento de pronunciar o de comunicarse no pronuncia muy bien, conoce, dice perfectamente la gramática, pero no pronuncia muy bien. Y en la C dice expertos lingüistas se considera la pronunciación como un factor principal. Entonces, la B, la C y la D es la información secundaria, ¿no? Si se fijan que en la segunda línea de la pregunta dice punto, lingüistas, ahí todo eso son unidades secundarias. Entonces, la A es la respuesta, porque aquí encontramos en la primera línea. ¿Cuál es la base del texto o la idea principal? La pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje de la lengua extranjera. Punto. Aquí está el punto, ¿no? Entonces, así es una forma más fácil de encontrar una respuesta a un ejercicio, ¿ya? También, por ejemplo, vamos a analizar otro. A ver, vamos a otro ejemplo. Ya, aquí dice, de acuerdo a lo expresado por Lucrecia, identifique lo que quiere decir. Ya, dice, en un foro contra el cambio climático, Lucrecia Guzmán, científica que hace unos años abordó el problema del deshielo de los polos, afirmó, el derretimiento de los casquetes polares y su aceleración son indicadores de los peligrosos del calentamiento global, pero este fenómeno está siendo estudiado de cerca por los científicos de todo el mundo y hay un acuerdo que manifiesta que esto ha ido ocasionando por la acción humana, por el consumismo, debido a que cada día cada persona en el mundo piensa, si solo es una botella, sí, pero eso lo piensan 1 billón de personas que la consumen. Ya entonces aquí las opciones dicen, las personas usan demasiadas botellas al día, lo que aumenta el calentamiento global. La B, el hecho de que el cambio climático derrita los polos tiene que ver con el consumismo. El impacto de pequeñas acciones es sumamente inmenso si se piensa en perspectiva. Las acciones humanas son las que provocan el aceleramiento del calentamiento global. Entonces, en esta pregunta, lo que nos pide dice identificar lo que quiere decir, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, Lucrecia, ¿no? Es una científica que nos está explicando sobre cuáles fueron las causas para que se derritan los casquetes y se da el proceso de calentamiento global. Entonces nos está hablando específicamente de lo que es la acción humana, ¿no es cierto? El consumismo, por ejemplo, dice, el consumo de una botella de plástico. Entonces, en las opciones A, B, C y D, tenemos que analizar cuál es la que abarca una información más completa o abarca al resto de opciones. Entonces, vemos en la primera que nos está hablando en la A, nos habla del consumo de demasiadas botellas al día.
plástico, ¿no? En la B, sobre la causa de que se están derritiendo los polos por el consumismo. En la C, dice son las pequeñas acciones, que es sumamente inmenso y se piensa en perspectiva, ¿no? Pequeñas acciones. Por ejemplo, dice, si yo solo consumo una botella, pero lo mismo piensan millones de personas en el mundo. ¿Ya? Entonces, y la D, las acciones humanas son las que provocan el calentamiento global. Entonces, si se fija, la que abarca todas es la D, porque las acciones humanas, todas las acciones humanas, ¿cierto? El calentamiento, el consumismo, lo que las personas utilizan botella, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí la respuesta es la de lo que quiere decir la científica Lucrecia, ¿no? En la lectura. Vamos con otra. Aquí, por ejemplo, dice, con base en el texto, identifique la paráfrasis. Ya, en la clase anterior analizamos, ¿no? Que era el parafraseo o paráfrasis también se le conoce. Entonces, al leer un texto de cualquier tema, es importante tener una retentiva, ¿no es cierto? O sea, que analizamos ese texto. No vamos a aprendernos tal cual como está con punto y coma, sino que, por ejemplo, vamos a sacar la esencia o vamos a explicar con nuestras propias palabras, pero sin manteniendo la esencia de lo que trata la lectura. Entonces aquí, en este ejemplo, no identifique la paráfrasis. Dice, el ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea, al grado de convertir un desierto en un jardín y paraíso natural. Por eso es necesario considerar al individuo y el medio ambiente como una entidad única e inseparable, así como el sujeto actúa sobre el entorno. Este cambio puede afectar el estado anímico de una persona de manera profunda. Entonces ahí tenemos las opciones. La construcción psicológica de una persona está directamente relacionada con el sitio que habita. Sin embargo, su incidencia en esta es nula. La B. Persona y medio ambiente actúan sobre sí mismos y se modifican con el objetivo de convertirse en el reflejo del otro. La C. Sujeto y espacio son dos entidades ajenas que se enlazan únicamente cuando la primera busca modificar a la otra. Y la D. El entorno jamás permanece inmóvil ante el ser humano, con el que conforman un único ser indivisible y en su unicidad se modifican entre sí. ¿Ya? Entonces, aquí nos está hablando sobre cómo el ser humano ha modificado el ambiente, ¿no es cierto? Nos pone el ejemplo del desierto, del jardín, el paraíso, y también el medio ambiente es una entidad única e inseparable, o sea, todos los elementos de la naturaleza, animales, plantas, etcétera, están, ¿no? Tienen un nexo, ¿no? Que actúan sobre el entorno. Y esto también afecta, dice, por ejemplo, el estado de ánimo de una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el día está un sol, ¿no es cierto? Está el sol hermoso, las personas nos sentimos de pronto bien, nos salimos a caminar, a dar una vuelta, etcétera, ¿no es cierto? Pero si el día está lluvioso, está frío, nos afecta nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque decimos, ay, mejor no salgo, voy a estar en la casa o voy a ver una película, me acuesto, yo qué sé, y de pronto hasta me duermo, bueno, entonces sí afecta, ¿no es cierto? El estado el ambiente, el entorno. Entonces aquí en estas opciones, ¿no? En la A, en la B, en la C, ya, ¿cuál sería la opción que, que, que quiere decir lo mismo de lo que está la lectura? Entonces ahí tenemos ya la nos está explicando, por ejemplo, la construcción psicológica y cómo incide, ¿no? La B dice, por ejemplo, persona y medio ambiente actúan sobre sí y se modifican, ¿ya? Y la C, sujeto y espacio entre dos entidades ajenas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿no? De las cuatro opciones van a identificar la que abarca a todas, o sea, la que es más completa.
Entonces la respuesta sería la D. El entorno jamás permanece inmóvil ante el ser humano, con lo que conforman un único ser indivisible y en su unicidad se modifican entre sí, ¿no? Entonces, en este texto vemos que el ser humano y la naturaleza, ¿no es cierto? Nos complementamos y jamás está inmóvil porque somos materia. Nosotros somos de carne y hueso, que esto obviamente, esta materia se va modificando, ¿no es cierto? De igualmente las montañas, los ríos, ya nada permanece estático, ¿no? Todo va evolucionando, todo va cambiando, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es la D. Entonces el parafraseo, como ya estudiamos en la anterior clase, ¿no? Es eh, decir con nuestras propias o analizar. Vamos con otra pregunta. Por ejemplo, una pregunta similar a la anterior. Dice, con base en el texto, identifique la paráfrasis, ¿no? Dice, es preciso informar el momento en que se llegará. Así las personas se sienten contentas con anterioridad y a medida que a veces el tiempo se sentirán más felices. ¿Ya? Es una frase corta. ¿Qué dice las respuestas? ¿No? Tenemos la A. Dice, es necesario que se manifieste cuando se llegará para estar alegre con atención. La B. A veces se hace necesario establecer plazos para todas las acciones iniciadas. La C. A medida que avance el tiempo, las costumbres serán necesarias para ser alegres. Y la D. Es importante avisar la hora en la que se especula llegar para ser prevenido. Ya entonces, en el texto nos está pidiendo que identifiquemos la paráfrasis, ¿no es cierto? Ya, entonces la esencia de esa pregunta se basa en informar el momento en que una persona va a llegar, ¿ya? Entonces ahí la respuesta entre la A y la B en la A nos explica principalmente que una persona dice, se va a poner alegre con antelación. En la B es necesario establecer plazos para las acciones. La B descartada, ¿no es cierto? La C, y siempre, no se olviden, no siempre tienen que ir descartando. Y entonces decimos esta descartada y nos quedan menos opciones. La C, a medida que avanza el tiempo, las costumbres son necesarias para ser alegres. La C también descartada, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta estaría entre la A y la D. Y entre las dos, ¿cuál es la que abarca no más información? Dice, es importante avisar la hora en la que se especula llegar para ser prevenido. Ya, y la A dice, es necesario que se manifieste cuando se llegará para estar alegre con antelación. Ya, entonces aquí la respuesta entre la A y la D sería la A. Es necesario manifestar cuando se llegará. ¿No? Es importante siempre avisar, ¿no es cierto? Dicen, ¿no? Que es de mala educación, dicen, ¿no? Llegar a una casa sin avisar, porque no sabemos si la persona a la que le vamos a hacer la visita estará dispuesta o de pronto indispuesta, bueno, muchos factores, ¿no es cierto? Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos, este es el fragmento de una hora. Bueno, esto le vamos a dejar para otra vez, ya cuando estudiemos las obras de literatura. Ya. En este ejemplo nos dice, con base en el texto identifique el enunciado que expresa una transformación de la escritura. Ya como ha ido evolucionando, transformándose la escritura. Dice, la gente en el medioevo era agrafa para expresar sus sentimientos más íntimos. Necesitaban apoyo de quienes sabían escribir. La era digital, aún existe el analfabetismo. A inicios del siglo pasado, los estudiosos aún gastaban largas vigilias copiando a mano textos y documentos necesarios para la investigación. Hoy lo que llevaba un mes de trabajo se despacha en un par de minutos, una pequeña máquina fotocopiadora. La fatigosa tarea del estudiante de tomar apuntes en clase o la del periodista que nota unas declaraciones se ha modificado.
Neurocientíficos y psicopedagogos se lo plantean en los planes educativos y fomentan cada vez más el uso de nuevas formas de tecnologías, de modo que la tableta empieza a ser una herramienta tan habitual como lo había sido siempre el cuaderno. Sin embargo, para ellos escribir a mano tiene sus ventajas frente al uso del teclado o pantalla. Entre ellas facilita un mejor conocimiento de la ortografía, permite una mayor fluidez de ideas a la hora de escribir redacciones, mejora la capacidad de lectura y además potencia la memoria. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, las opciones. Dice la opción A. Ahora todos los científicos tienen una copiadora que permite hacer más rápida su labor. La B. En la actualidad, los psicopedagogos y neurocientíficos recomiendan el uso de tabletas en el aula. En nuestros días, el uso de cuadernos se ve sustituido por la utilización mayoría de tabletas. La de hoy han desaparecido los apuntes que toman tanto los periodistas como los estudiantes. Entonces, aquí en la pregunta nos está pidiendo identificar, ¿no?, lo que expresa el enunciado, que expresa la transformación en la escritura. Entonces, aquí nos hace un análisis, ¿no?, desde la Edad Media, cómo era en esa época la escritura, ¿no? Más adelante dice, en la era digital aún no existe analfabetismo, ¿no es cierto? Todavía en esta época que vivimos, obviamente hay analfabetos, por ejemplo, tecnológicos, las personas que no saben utilizar ciertos aparatos, ¿ya? Y también como antes los estudiantes transcribían todo a mano, por ejemplo, una consulta, todo era a mano. Ya más adelante con la fotocopiadora esto facilitó, ¿no?, el trabajo. Entonces nos está, es una pregunta que tiene bastante información. Entonces a la vez también nos dice que los neurocientíficos y psicopedagogos plantean, dice, implementar, ¿no?, estos planes educativos en las nuevas formas, con las nuevas formas de tecnología, ya que es una herramienta que puede ser muy, muy útil. Y también el uso del cuaderno, ahí sería, por ejemplo, entre desventaja y desventaja, ¿no? Nos hace una comparación, como por ejemplo el hecho de escribir a mano también era algo que era bastante útil porque ayudaba a la ortografía, a tener una mayor fluidez de ideas, a tener una mejor capacidad de lectura y también a potenciar la memoria. Entonces, ¿cuál sería el enunciado, no? Por ejemplo, en la A nos está explicando si los científicos tienen una computadora, en la B en lo que son los psicopedagogos, neurocientíficos, que recomiendan el uso de tabletas. La C, en nuestros días del uso del cuaderno se ve sustituido por la utilización de tabletas, ya. Y hoy dice, han desaparecido los apuntes que toman tanto los periodistas como los... Entonces, ¿cuál sería la transformación, nos piden, ¿no es cierto?, de la escritura? Entonces, aquí tenemos, la respuesta es la A. Dice, ahora todos los científicos tienen una copiadora que permita hacer más rápida su labor. Entonces, aquí nos está explicando, ¿no?, que las personas en la actualidad, por medio de una copiadora, pueden hacer su labor más rápida, no solo, por ejemplo, científicos, sino estudiantes, todo tipo de personas, ¿no?, que se dedican, por ejemplo, a lo que son labores académicos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que nos dice, con base en el texto, identifique el asunto del discurso. ¿Ya? Vamos a analizar. Dice, la geometría es una multifacética de la matemática. Su riqueza es producto de la estrecha relación con otros dominios, matemáticos, naturales, sociales y la vida cotidiana. Sus orígenes se remontan a las comunidades primitivas, ya que se liga al deseo de nuestros antepasados de representar el mundo circundante, decorar sus pertenencias, construir sus viviendas, etc. De estas actividades surgen los primeros diseños geométricos y el encanto por la simetría. En una fase posterior, con la expansión de los grupos humanos
y el surgimiento de importantes civilizaciones como la China, la India, egipcia, griega, maya, azteca. Se busca mejorar la organización de la vida social. Durante ese periodo, la geometría contribuye a resolver problemas prácticos como la medición de longitudes, áreas, volúmenes o el trazo de linderos en la Tierra. Además, desempeña un papel de instrumentos para el desarrollo de la arquitectura, la geografía, astronomía. Incluso en esta fase se identifican intentos iniciales de racionalización de conocimiento geométrico adquirido. ¿Ya? Entonces aquí nos pide identificar cuál es el asunto del discurso, ¿no? Vamos a ver las opciones. Dice la interdisciplinaridad de la ciencia geométrica, la influencia de la geometría en el desarrollo de las matemáticas y las influencias culturales en la creación de las ciencias, la de historia antigua del conocimiento griego, del conocimiento geométrico. Entonces, aquí en el ejemplo, una vez que ya leímos, analizamos, ya, aquí nos explica, ¿no es cierto?, cómo ha ido evolucionando, dice la geometría, desde los tiempos incluso de tiempos primitivos hasta, por ejemplo, las civilizaciones. Nos habla de la civilización china, maya, griega, azteca, India, Egipto, etcétera, ¿no? Todas estas civilizaciones han dejado un aporte, ¿no? Por ejemplo, la hindú, el aporte del número cero, igualmente la azteca, etcétera, ¿no? Cada una se destaca en algún área. Entonces nos explica un poco de historia, ¿no es cierto? A la vez nos explica cuál es el uso de resolver los problemas como longitudes, áreas, volúmenes, trazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si se fijan que al comienzo de la pregunta, dice la geometría es una ciencia multifacética de la matemática, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un punto. Entonces yo les comentaba que de esta forma es fácil identificar una idea principal. Siempre vamos al inicio de la lectura y ahí vamos a encontrar un punto. Esa es la idea principal, ¿no? Es multifacética, dice, de las matemáticas. Entonces, entre las opciones, la respuesta es, a ver, espérenme un segundito que se me bajó demasiado. Ya, ahí estábamos. Ya. Entonces estábamos analizando. Espérenme un segundito. Ya. Entonces aquí, entonces también aquí vemos que dice su riqueza es producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, ¿no? Por ejemplo, naturales, sociales y la vida. Entonces, en las dos primeras líneas de la lectura está la parte clave, ¿no? Entonces aquí me está explicando que la geometría es multifacética y que se relaciona también con otras ciencias, ¿ya? Esa es la parte principal de la lectura. Entonces aquí entre las opciones dice la B, influencia de la geometría en el desarrollo de las matemáticas, como que no está tan completa, ¿no? Historia antigua del conocimiento geométrico, no, porque nos está hablando no solo de historia, sino también de otros aspectos. Influencias culturales de la creación de las ciencias, sí, también nos está hablando, ¿no?, de las antiguas civilizaciones, bla, bla, bla. Y la que abarca todas sería la opción A, es la interdisciplinaridad de la geometría, o sea, que se relaciona, ¿no?, con otras disciplinas como las ciencias naturales, sociales y la vida cotidiana. Entonces, esta es una forma clave de encontrar rápido una respuesta, ¿no? Siempre fijándonos en las primeras líneas y vamos a encontrar un punto, una coma, y esa es la idea principal. Bueno, estimados jóvenes, con eso hemos terminado la clase. Entonces, no se olviden repasarnos las figuras literarias y también vamos a seguir respondiendo este tipo de preguntas para ya ir analizando, ¿no? Con eso terminamos la clase, ¿no? Que tengan una linda semana, cuídense mucho.